Perfecto. Buenas tardes, maestras. Yo soy la licenciada Sara Arauna, directora y fundadora de Amaras Creamos Lectores. Y esta es una serie de charlas gratuitas que he estado impartiendo con la finalidad de dejar al alcance de todas herramientas básicas para el fomento de la lectura. Estas son clases que antes yo tenía en Amaras con costo, pero ahora que hemos tenido clases grabadas ya en general y que hemos ido aumentando la demanda y que tenemos cada vez más temas, hay temas que creo que es importante que podamos tener todas, que podamos de repente poder acceder todas a esta información como un punto de partida para ya después sí, si quieren entrar al resto de los temas. De hecho, seguramente en el transcurso de esta clase hablaremos de otras de las sesiones que ya están grabadas, a las que ustedes pueden acceder de manera permanente, pero pues sí algo como básico, esencial, ¿no? Cosas que les puedan facilitar, que les ayuden con el trabajo, pero sobre todo herramientas que les den luces, porque hay veces que empezamos con el trabajo de fomento de la lectura o que nosotros tenemos que hacer fomento de la lectura. Yo en un principio, así en la prehistoria de Amaras, yo pensaba así en mi mente, soñaba con unicornios y decía, no, vamos a trabajar con un montón de maestros, pero generalmente pues pensaba yo en maestros de español o al frente de grupo, bibliotecarios, gente que fuera a dedicarse un tiempo más o menos amplio al fomento de la lectura. Y con el paso del tiempo, pues tenemos maestros de artes plásticas, tenemos maestros de matemáticas, tenemos maestras que solo están un ratito o asistentes, porque yo no vislumbraba que o sea, yo ya sabía que la lectura es útil para todos, pero no vislumbraba como el alcance que íbamos a tener, ¿no? Entonces, justo con ese afán también, son herramientas que si son padres de familia o madres de familia, que si no están al frente del grupo, que si son otras situaciones, igual les pueden ayudar, porque libros hay muchos tipos, ¿no? Particularmente esta clase, yo creo que fue de los primeros temas que diseñé para Maras, así en la prehistoria del 2014, que yo diseñé porque me parece que son herramientas de teoría literaria que difícilmente vemos, ¿no? Que empezamos a buscar en línea temas de fomento de la lectura y pues vemos mucho libro álbum, vemos mucho libro de educación emocional, pero nos comportamos, ay, perdón, mi gato, nos comportamos como si todos los lectores fueran iguales, ¿no? Como si todos los lectores quisieran los mismos libros. Y yo me acuerdo que esta clase se me ocurrió porque tenía yo en el DIF, cuando daba clases en el DIF, tenía yo un alumno que le encantaban los libros de hágalo usted mismo. Ajá. Teníamos unos libros enormes, así, cuadrados, que eran instrucciones, ay, mi gato otra vez, perdón, que eran instrucciones, no sé, para poner un lavabo, instrucciones para poner una mesa, instrucciones para cambiar una instalación eléctrica. Y era un niño de 4 o 5 años y le fascinaban esas cosas, ¿no? Le fascinaban ver como los esquemas. Yo tenía los libros ahí más bien para usarlos como una especie de tabla en donde ellos se recargaran al trabajar. Y a él le gustaba mucho, pero le gustaba mucho ver estos libros y empezar como a crear los esquemas, empezar a ver como estos temas de cómo se arma o los procesos o el paso a paso. Y ahí me di cuenta de que muchas veces tenemos expectativas del lector que queremos, ¿no? Así yo quiero este lector que lea novela o que lea poesía o que lea de largo aliento o que entienda de esta manera. Y hoy en día ya ni siquiera diría que creamos lectores, diría que se trata de descubrir cuál es el lector que ya tenemos. Nosotros somos un protolector, ¿no? O sea, tenemos ahí un potencial lector ahí en casa o en la escuela y tenemos que descubrir cuáles son los libros que ya le gustarían. Ajá, todos tenemos gustos e intereses. Entonces, hay veces que en el salón de clases tenemos un montón de material que nos mandan la biblioteca de aula de los libros del rincón y que nosotros decimos, bueno, o sea, el espíritu de los libros del rincón hasta hace poco, o no sé ahorita, pero hasta hace un tiempo, era como muy misceláneo, llevaban muchos libros y leemos los mismos 4 libros, ¿no? O leemos siempre los mismos libros de la orilla del viento. Cuando hay veces que no son los libros que quieren nuestros niños o no son los libros que los van a convertir en lectores. Entonces, esa es la finalidad de esta clase. Vamos a empezar como siempre, porque yo ya lo saben ustedes que soy como una gran entusiasta de la teoría. Déjenme encontrar mi presentación, aquí está.
Este, vamos a empezar como siempre con un pelín de teoría, ¿no? Esto nos está estorbando aquí. Muy bien. Y aquí está esta barra que está en medio como ombligo. Muy bien. Vamos a empezar como siempre con un poco de teoría. A mí ustedes lo saben, me fascina siempre partir de una noción, ¿no? Saber cuáles son las herramientas o cuáles son los nombres que vamos a dar a estos recursos. Y lo primero quiero que distingamos de dónde surge esta idea de los libros infantiles, ¿no? Porque parece que los libros infantiles o que metemos en una sola bolsa a todos los libros para niños y tenemos que comprender de dónde viene esta noción. Primero hablemos de que no toda la vida, o sea, se habían vendido libros infantiles, ¿no? Al revés. Antes no existían los niños, o sea, no existía la idea de infancia que tenemos nosotros hoy en día. Antes de la edad de la revolución industrial, los niños eran como sí personas pequeñas a las que uno no les ponía nombre ni se encariñaba mucho con ellos porque los niños se morían mucho. Ajá, o sea, era un mundo muy diferente, o sea, el que un niño muera hoy en día sigue siendo una tragedia así, increíble, ¿no? Lo era en ese entonces, pero en ese entonces era muy común. Ajá, uno lee crónicas, uno lee ensayos y resulta que era como, sí, tuve 10 partos, de esos 10 partos, 4 nacieron muertos y luego tuve otros 6 abortos y, o sea, pues las mujeres obviamente vivían hasta los 28, o sea, eran vidas muy extenuantes y los niños eran personas que difícilmente llegaban a la edad adulta. Aún entre reyes era más o menos común que los niños no llegaran a la edad adulta. Entonces, hay culturas o había ciudades en donde ni siquiera se les ponía nombre, porque no había que encariñarse con ellos verídicamente. Entonces, mucho menos iba a existir una noción de un producto para ellos. No había tal cosa para los libros para niños. Para empezar, casi nadie leía y aquellos niños que leían, pues leían lo que tuvieran en casa y accedían a las mismas historias que todos. Y si en la historia había incesto, violaciones, asesinatos, o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, estás aquí y esto es lo que te toca recibir. Cuando llega la revolución industrial, resulta que a los niños se convierten en un futuro obrero. Ya no son, o sea, para empezar ya hay vacunas, ya hay como una noción de lavarse las manos, empiezan a cambiar muchas cosas, pero además los niños son, y esta es una idea que tenemos hasta el día de hoy en la escuela y que hay que cambiar, que es absolutamente obsoleta y que es absolutamente utilitarista, pero se veían los niños como futuros obreros. Entonces, ¿cuál era la idea de darles una formación? Era prepararlos, que cuando llegaran a la fábrica no se les tuviera que enseñar a sumar, a leer, a contar, sino que ya llegaran con esa formación a la fábrica, el de la fábrica ya no la pagara el Estado, y entonces los niños se les tenían que enseñar ciertas cosas. Y ahí surge la idea no solo de niñez, sino también de cosas que los niños tenían que saber. Antes, los niños sabían o aprendían pues, lo que la vida les enseñaba, ¿no? Y si la vida les enseñaba violencia, asesinatos y lo que fuera, y drogas, o sea, pues eso era lo que te tocaba. De hecho, una noción de educación era una cosa como muy de élite, o sea, los reyes y los reyes fifís, o sea, porque no todos los reyes, perdón. Salte. Tengo más gatos que los que mi clase admite, perdón. Era una noción como muy fifí, ¿no? O sea, ni siquiera todos los reyes entrenaban a los niños. O sea, había reyes absolutamente bárbaros que apenas sabían leer y había reyes o princesas muy cuidadas, muy bien educadas, pero, o sea, algunos, no todos. Ajá. Entonces, surge esta idea de niños, surge esta idea de lo que el niño tiene que aprender y con ella surgen también la idea de los libros para niños. Y con la idea del libro para niño, estamos definiendo no un tipo de texto, sino un tipo de público. Ajá. Y eso es importante porque recordemos que los libros son un producto cultural que obedecen a un mercado, al mercado, amigo, ajá, a esta cosa que explota al hombre, a esta cosa utilitarista, pues a esa cosa reacciona o a esa cosa pertenece la noción de libro infantil. Ajá. Esto también es algo que nosotros comúnmente olvidamos y que a mí me gusta recordar mucho porque hay veces que pensamos como en leer y necesariamente pensamos en comprar libros. Ajá. Como de, ay, es que mi niño no lee porque no tengo cómo comprar libros. Y sí es
cierto que no en todas las ciudades ni en todos los poblados hay bibliotecas. Esta idea de comprar libros es una idea también del mercado que lo que te está diciendo es leer es igual a comprar. Ajá. Y entonces los libros que se editan son los que más se venden y no necesariamente los más adecuados para los niños. Entonces, algo con lo que nosotros tenemos que ser críticos, porque afortunadamente en México hay una figura que no existe en todos los países y que es la responsable de la alfabetización del país, que es el libro de texto gratuito. Ajá. Es ahí donde el Estado dice, en todas las casas tiene que haber libros. Jaime Torres Bodet, que es el hijo cultural de Vasconcelos, así. Vasconcelos dijo, en todas las casas tiene que haber libros, y mandó libros a todos lados y mandó los clásicos, y por eso había señores que se llamaban en Oaxaca Aristófanes o Heraclio, como Heraclio Cepeda, es de esos, así, que llegaban estos libros y que era lo único que llegaba, ¿no? Jaime Torres Bodet le dice a Vasconcelos así como, oye, así, relájate un poco, no funciona tampoco de esta manera, ¿no? O sea, no nos sirve de nada que mandes a Aristófanes a la Sierra de Oaxaca, ¿no? O sea, primero hay que ver otra cosa, primero que sepan leer, primero que lean otra cosa. Entonces, crea el libro de texto gratuito para que en todas las casas haya libros. Y ese mismo esfuerzo se traduce en dos grandes programas en México. Uno son los libros del Rincón y el otro son las bibliotecas públicas, ¿no? Los libros del Rincón y posteriormente el libro del Fondo de Cultura Económica. Son los grandes esfuerzos, el libro del Fondo de Cultura Económica y los libros del Rincón, los que son parte de una política estatal de libro accesible, ¿no? Ahorita Benito trae un poco una fiesta, digamos, para no meternos en polémicas aquí al rato que nos censuren, trae un poco una fiesta con el Fondo de Cultura, pero en realidad el espíritu es que sea accesible para todo mundo. Ajá. Y esto es importante porque también tenemos que apropiarnos de los documentos de los libros y tenemos que acercárselos a los niños quitándoles esta visión mercantilista, porque esta visión mercantilista nos dice que hay cosas que son editadas para niños y que no necesariamente lo son. Pensemos, por ejemplo, en Condorito o en Memín Pinguín. O sea, las editoriales saben quién va a comprar eso. Pero yo no sé si un pájaro raro así, que siempre anda como con mujeres sin cara, que son solo cuerpos súper voluptuosos, sea la lectura que yo quiero para mis alumnos o para mis hijos. O sea, claramente Condorito es un libro editado para niños o está pensado para el mercado de los niños, pero no es el mejor contenido para niños. Y por eso nosotros como adultos tenemos que ser gestores. Es una de estas paradojas de la educación infantil, ¿no? Que yo quiero que mis niños sean independientes, o sea, a mí me fascina porque incluso hay un artículo por ahí, la independencia y la autonomía de los niños. Pero nosotros le vamos a decir al niño cuándo y dónde puede ser independiente. Vas a ser autónomo así de 5 a 6 los lunes y martes. No podemos dar independencia a los niños. Y nosotros queremos que los niños lean lo que sea, pero ya que está leyendo lo que sea, ya no nos gusta tanto, ¿no? O sea, lo llevamos a la feria del libro y queremos que compre el libro del fondo y no el libro de Mickey Mouse o de las princesas, ¿no? O lo llevamos y queremos que elija una novela y no el libro de recortes. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar ahí como un gestor, por un lado, en donde nosotros administremos que libros le lleguen. Por otro lado, como un agente de censura, lo lamento, pero sí en donde pues, leer que llega, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que hicimos un ejercicio en donde cada niño llevaba un libro que le gustaba y el libro que llevó un niño era una apología al abandono paterno, ¿no? O sea, era un papá que decía que pues él había abandonado a sus hijos porque tenía una vida muy difícil, ¿no? Y que pobrecito, pues que alguien lo entendiera, así, que por favor no lo juzgáramos, ¿no? Y yo, o sea, parada de pestañas, porque claro, o sea, en lugar de decir, oye, soy un adulto irresponsable que no pude usar anticonceptivos y que no quise ejercer mi paternidad, o sea, era así como la víctima, ¿no? Ahora resulta que el malo era el niño que le exigía paternidad al otro, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar viendo, porque bueno, o sea, igual ahí, si nosotros tenemos más callo y somos más ágiles, pues logramos hacer un ejercicio de crítica y decirles a los niños, oigan, a ver qué opinan, ¿no? O sea, el papá realmente sufría tanto, o sea, este discurso sí o no, que es lo mismo que pasa con los cuentos de repente machistas, ¿no? Yo procuro no censurar, pero sí tengo un callo para reconocerlos y decirles, oigan, a ver, chicos, ¿qué opinan, no? O sea, ¿debió besar a la princesa? ¿No debió besar a la princesa? ¿Debió secuestrarla? O sea, usarlos como un trampolín.
Hay otras veces que directamente lo censuramos, ¿no? Que es como, brother, o sea, no vas a leer esto. Así, no voy a permitir que en mi salón se lea este discurso que puede ser de odio, por ejemplo, un discurso homófobo, un discurso antifeminista, un discurso, o sea, no lo sé. Entonces, siempre tenemos que estar revisando. Y por otra parte, pues también estar seleccionando qué materiales son para cada quien, porque pues tenemos este libro que es para todos y tenemos este otro lector que necesita otros libros, entonces pues aprovechar el material que ya tenemos en casa. Partiendo de estas nociones, ahora sí entremos en materia. Yo esta clasificación la hice basada en mi formación. Recuerden que yo estudié lengua y literaturas hispánicas, entonces este ejercicio lo hice como buscando una clasificación que respondiera un poco a ciertos géneros o a ciertos fines utilitarios del fomento de la lectura. Recuerden que estos afanes de clasificación son un poco como la naturaleza. Ustedes imagínense que son un naturalista y que nunca han visto así ningún animal y que llegan y los empiezan a clasificar. Y ustedes inventan la clasificación que quieran. Eso no va a cambiar al animal. Esa clasificación está respondiendo a sus propias nociones. Pero pues si el animal, o sea, si ustedes dicen, los cuadrúpedos o, no sé, los mamíferos no nacen de huevo y llega un ornitorrinco y ustedes le dicen, tú eres un mamífero. El ornitorrinco no va a dejar de poner huevos mañana porque ustedes le dijeron ornitorrinco o mamífero. O sea, la naturaleza y las cosas son como son. Esto nada más es un esfuerzo por darnos una herramienta, por darnos una guía. Los escritores, los editores, los autores para libros van a hacer lo que quieran y va a haber libros siempre que nos cueste trabajo meter, pero con esta pauta ya podemos ir viendo, ¿no? Y cada naturalista, cada gramático, porque pasa lo mismo con la lengua cuando vemos las clasificaciones de sintaxis o de sujeto, predicado, todo esto pasa lo mismo. Esta clasificación lo que busca es darnos una pauta, una herramienta. Es decir, yo desde estos criterios propongo que busquemos o que usemos estos libros acá. Entonces, yo lo que propuse primero era o sea, para empezar a distinguir, ¿no? El libro infantil de el libro, o sea, de la literatura infantil. La literatura infantil cumple con características artísticas. Ajá. Nosotros tenemos por ahí una clase de literatura y emociones y en esa clase hablamos de la definición de literatura, ¿no? Que hay una definición de literatura que yo uso, que es la de Terry Eagleton, que habla de, pues que hay una técnica, es decir, que yo no puedo ahorita decir, pues hago un soneto y ya, ¿no? O sea, hay como mi interpretación de soneto, o sea, no. Hay una técnica, hay ciertas pautas, hay como un uso intencional del lenguaje, hay un uso ambiguo del lenguaje, buscamos que el lenguaje esté en el centro de la atención. Entonces, como hay toda esta cuestión de libros que buscan el gozo estético, que lo que buscan es que yo me interese en el lenguaje. Y hay otros libros para niños que tienen otras funciones, pero que están editados para niños. Entonces, esta es la primera gran separación. Vamos a ver ambos, vamos a ver primero los libros literarios, que es yo lo que más trabajo, porque yo estudié literatura y es lo que más me gusta, pero también los libros para niños, porque uno tiene que aprender a usar todos los libros, ajá. Y porque la biblioteca y porque es útil que los niños conozcan todos. Primero, de los libros literarios vamos a distinguir aquellos libros que son narrativos, ajá. Es decir, que nos cuentan una historia. Los libros narrativos son aquellos que me están contando algo, ajá. Generalmente, pues decidimos que es una historia. Aquí nos podemos meter en un tema de narratología así en la aguja del pajar y definir, pero bueno, eso ya lo dejaremos para el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y lo que vamos a tratar de definir aquí es la relación que tienen en estos libros el texto con la imagen. Ajá. También esto es algo más o menos reciente. Los libros para niños no siempre tuvieron imágenes o no siempre fue un distintivo la imagen del libro para niños. Pensemos, por ejemplo, en las ilustraciones de Doré para la Biblia. O sea, no era un libro para niños, no son ilustraciones para niños. O de la Divina Comedia, también de Doré, o del Quijote, también de Doré, ¿no? No eran libros que estuvieran pensados para los niños de la casa. Ay, mira, hijo mío, ya cumpliste 6 años, vamos a leer la Divina Comedia. O sea, obviamente no, sino que era un facilitador. Recordemos que en una sociedad en donde leía 1 de cada 100, pues obviamente la imagen era un coadyuvante, algo que facilitaba.
Y esta noción de la ilustración en realidad no empieza con el libro para niños, sino empieza con la evangelización. Ustedes van a ciertas iglesias en el centro y ven ahí toda la historia, no sé, de los peregrinos, ¿no? Así, o ven toda la historia de qué pasa si pecas y así los infiernos, porque pues, la gente no sabía leer, entonces ahí estaba todo. Ya no lo sabemos leer esos códigos, pero bueno, ese es el principio, ¿ok? Entonces, vamos a ver 4 tipos de relaciones del texto con la imagen. El primero es el libro silencioso. Son libros que cuentan una historia, pero que no tienen palabras. Y déjenme, es que tengo una pila de libros aquí que no se imaginan. Y me faltó destreza y no los puse en orden. Entonces, déjenme abrir la cámara. Y aquí está. El libro silencioso es un tipo de documento, es un libro más o menos reciente, no es un género muy viejo, bueno, tiene antecedentes muy viejos, pero el libro silencioso en realidad es un género reciente. Yo calculo que empezó en los 90s, finales de los 90s, 2000s, que es una historia que se cuenta solo con imágenes. Tal vez ustedes hayan visto por ahí, o sea, aquí por ejemplo no tiene ni una palabra, no es el borreguito que va y compra un tinte y luego le dicen la proporción del tinte, ya se regresa a su casa, ahí se pinta, se corta la lana, o sea, nos cuenta toda una historia. ¿Por qué se le llama silencioso? Pues porque no trae palabras. Aquí es importante que cuando seleccionamos un libro pensemos qué queremos o qué va a permitir que el niño haga. Ajá. La lectura es un proceso súper complejo. Yo apenas estaba leyendo un texto de neuroeducación que decía Francisco Mora, el padre de la neuroeducación en España, que él no conoce otro proceso cognitivo tan complejo como la lectura, porque yo tengo que descifrar signos, que son básicamente dibujos, ¿no? Por eso el manejo de la ortografía a veces tiene más que ver con una memoria visual que con una conciencia, o con una conciencia fonológica y una repercusión en la conciencia visual. Pero si yo tengo que aprenderme esos dibujos, luego esos dibujos los tengo que combinar, luego los interpreto, luego eso que me están diciendo me lo imagino en la cabeza, como en una película. Luego eso que me imagino en la cabeza lo pongo con palabras. Y si terminamos el proceso, yo voy a hablar sobre eso. O sea, tiene un montón de pasos. Por eso luego decimos, es que yo quiero que mi alumno lea mejor. ¿Qué hago? Brother, o sea, es un seminario. O sea, no hay un consejo porque es como si me dijera, yo quiero bajar de peso. ¿Qué hago? O sea, en principio come menos, ¿no? O sea, pero no es eso, nada más. O sea, puede ser un montón de factores, puede ser un montón de pasos, puede ser un montón de temas, ¿no? O sea, nosotros por eso tenemos literalmente 40 clases grabadas. Hay un montón de cosas que pasan en la cabeza mientras leemos. Entonces, en este caso, este libro, ¿qué va a provocar que el niño haga? Pues que él genere un discurso, que él hable de lo que está pasando en el texto, que él ponga en palabras, las palabras que no tienen en el libro, las va a poner el niño. Entonces, no es para niños tan pequeños, porque un niño de 2 años que no habla, pues no lo puede leer. Es para un niño de preescolar, de segundo, tercero de kinder, que ya habla, que ya sabe cómo se lee, que ya sabe qué se está esperando, que ya reconoce la historia. Y es un libro, además, que exige un tipo de lectura. Cada libro va a exigir un tipo de lectura diferente y es lo que yo tengo que también aprender a reconocer. Por ejemplo, en el libro silencioso, no es una lectura de una sola vez. Generalmente ningún libro es una lectura de una sola vez, eso es cierto. O sea, porque también esto es una visión como un poco capitalista, ¿no? De consumo y consumo y consumo y consumo y uno y otro, cuando en realidad yo quiero una lectura de aprovechamiento, ¿no? Donde yo leo y releo y releo y cada relectura obtengo algo diferente, porque ya estoy haciendo un proceso diferente. Entonces, igual aquí me va a permitir una lectura de aprovechamiento. La primera vez que yo lo leo, pues me entero de qué va. La segunda vez pongo orden, la tercera vez lo pongo en palabras, la cuarta lo cuento, la quinta se lo cuento a alguien más. Entonces, ese es el proceso que voy a llevar. Va a prestarse a consecutivas, o sea, es decir, en el mismo momento, a unas 4 o 5 lecturas. Para niños más o menos de preescolar medio a primaria baja, más o menos. Yo obviamente tengo que ver qué tipo de texto es La sorpresa de Silvia Van Omen. Es un libro muy sencillito. Está Bárbaro, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama el autor de Bárbaro, pero también es del fondo, que tiene una lectura un poco más profunda y que a mí me gusta trabajar con adolescentes porque es
o como es un soldadito, se los cuento rápido, es un soldadito que vemos arriba y abajo y que se va enfrentando como un vikingo, que se va enfrentando con monstruos y que va subiendo y bajando como las páginas, y resulta que es un niño que está en un carrusel. Ajá, al final descubrimos que no es un vikingo, sino que es un niño que se está imaginando todo. Pues, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de metaficción, de universos, de construcción de ficción con adolescentes. Entonces, ahí voy a ver qué me permite. Este libro no permite eso, Barbarosi, y los dos son libros silenciosos. Entonces, en función de eso, yo también puedo ir viendo qué me presta el libro. Ajá. Este es un libro que no tiene palabras. Cuando la palabra y el texto funcionan juntos a la par, se le llama libro álbum. El libro álbum, su cualidad más destacable es que yo no puedo quitar ni el texto ni las imágenes. Si yo quito uno u otro, el texto cojea, porque la idea del libro álbum es que se genera una nube de significado en torno a la relación de ambos. Ajá. Hasta hace poco, el libro álbum ahorita es un boom. Son los libros más vistosos, son los libros más caros. Las editoriales viven de y para el libro álbum. O sea, es el negocio del siglo. Tiene ciertas ventajas, y es que esta ambigüedad te permite tanto una lectura pictográfica, que hoy en día ya no sabemos leer imágenes, por eso vamos a un museo y nos cuesta tanto trabajo, porque ya no leemos imágenes, a pesar de que nunca antes habíamos estado expuestos a tantas imágenes en la vida. Entonces, permite esta lectura pictográfica, esta lectura visual a fondo, permite esta mezcla de significado en donde yo estoy leyendo palabras, estoy leyendo la imagen y tengo que mezclarlas para comprender qué está sucediendo realmente. Y además, pues está la palabra que es tan escueta, que está tan seleccionada con tanto cuidado, que parece que cobra más valor. ¿Cuál es el problema? Que nos engolosinamos y que es una lectura más o menos rápida. Los libros álbum se suelen leer en 5 o 10 minutos y que pues ya los niños no quieren pasar de eso a más, ¿no? O sea, es consumo y consumo y consumo libro álbum, es caro. Entonces, pues también tiene como esos contras. Déjenme ver qué libro álbum traje. Aquí está. Este es La princesa de los largos cabellos, de Annemarie van Heringen. Y pues aquí, o sea, por ejemplo, les voy a enseñar esta imagen en donde dice: su cabello, la princesa crece y su cabello crece aún más deprisa. Sus sirvientes están preocupados, no le pesa todo ese cabello. Pero nosotros no imaginamos cuánto le crece el cabello, sino hasta que vemos, ay, espérenme, mi lateralidad está así. ¿Cuánto, no? O sea, sí, le crece mucho. ¿Cuánto? Pues necesitas la imagen para saber cuánto, ¿no? Uno no se imagina, o el texto, la imagen te está reforzando. O sea, imagínense, aquí se lo están lavando en una alberca, ¿no? Y o sea, ve cuántas. Entonces aquí el texto y la imagen están generando un sentido complejo. Una de las características es que tanto el autor como el ilustrador suele ser el mismo, o si están a dos, dependiendo de la editorial, se puede, los derechos van compartidos. O sea, no puedes editar este libro con las ilustraciones de alguien más. Van juntos. No lo puedes ver, incluso a veces tiene que ver un formato, ¿no? Los ilustradores es más cercano a un libro objeto. Un libro objeto es un libro que la edición, el cómo está hecho el libro, el cómo están seleccionadas las pastas, el cómo está seleccionado el tamaño, es decir, es como ya delimitado desde el autor, ¿no? Hay autores que te dicen, este libro tiene que ir en este tamaño, con esta pasta, con este encuadernado, con este tipo de papel, porque si no, el texto no funciona, ¿no? O porque si no, mi libro no funciona tal cual lo estoy concibiendo. El libro álbum en ese sentido se acerca al libro objeto y por lo tanto es más caro y por lo tanto se justifica que sea caro. Entonces, sí, es una golosina, a los niños les fascina, a los adultos les fascina, a las editoriales les fascina, a todo mundo les encanta. Es un libro muy bonito de ver, es un libro que causa mucha sensación porque suele provocar esta sincronía entre dos discursos diferentes, que es el discurso pictográfico y el discurso textual. Nos genera como esta sorpresa porque genera conexión neuronal, o sea, mi cerebro visual lo está leyendo, mi cerebro lingüístico lo está leyendo, y cuando los dos sentidos chocan o cuando los dos sentidos se encuentran, me genera como sorpresa. Por eso es tan placentero. Pero yo sí creo que hay que retomar o hay que rescatar el que es solo libro ilustrado. Ahorita les voy a dar las pautas. Incluso tratar de hacer el ejercicio con niños pequeños de llevar libros o de llevar textos, más bien, sin ilustración.
Ajá. Yo había veces que seleccionaba cuentos, por ejemplo, Caperucita Roja, que se los llevaba en una fotocopia, ¿no? Porque si no se vuelven absurdamente dependientes de la imagen. Y eso también, a mi parecer, si ya están leyendo lo suficiente, si ya tienen niños que están más o menos consolidados como lectores, pues también a mí me parece triste, ¿no? O sea, que siempre estés dependiendo de que haya imagen. Entonces, yo por eso recomiendo que también rescatemos el libro ilustrado. El libro ilustrado es aquel libro que, bueno, alguien compra los derechos del texto y dice, ay, mira qué buen libro. Oye, Juanito, ¿no quieres hacer los dibujos? Se suele distinguir editorialmente porque el texto no está dentro de la imagen. Generalmente con el libro álbum hay veces que incluso el texto forma parte de la imagen, que se curva o que las palabras conviven o que las palabras se convierten en un objeto o que las palabras están acomodadas de cierta manera en la imagen para que las leas en cierto orden. En el libro en el cuento ilustrado no, es un texto, déjenme encontrar uno. Aquí miren. Es un texto y ocasionalmente tiene imágenes. Esas imágenes a veces están separadas en cajas. Por ejemplo, aquí, cajas es cuando arman el libro en un programa de computadora. Ahora antes lo hacían a mano, ¿no? Pero ahora es justo esta manchita cuadrada se le llama caja. Esta es una caja tipográfica, esta es una caja de imagen. Entonces, está separado. O sea, yo, seguramente quien hizo esta maqueta, es decir, quien dijo cómo iba a quedar el libro, pone, y aquí va un dibujo. Así, a ver, ilustrador, aquí ponme un dibujo en esta hoja. Y entonces el ilustrador tiene que ver, pues, qué dice en esta hoja para ponerlo aquí o qué dice en páginas anteriores. Ajá. Porque si te pone algo que viene en la página siguiente, te quema el libro, te lo spoilerea, ¿no? Diríamos hoy. Entonces, ¿qué hace esto? Que el niño haga el trabajo de ilustrarlo en su mente, él haga la película. Los libros ilustrados por excelencia son la colección A la orilla del viento, que ahorita están reeditando mucho, que la luz nos está lampareando, pero intensamente. La orilla del viento está siendo ahorita rescatada, está siendo reeditada, muchos títulos que antes no se editaban se están volviendo a editar y pues nos permite trabajar otro tipo de textos. La relación entre imagen y texto va bajando dependiendo del nivel. El fondo tiene muy claro más o menos cuánto texto va por imagen y esto pues es para permitir que un poco respire y descanse, ¿no? Yo pues trabajaba textos muy imágenes, imprimía en una hoja o en un Kindle también llevaba luego para que no llevara ningún tipo de, para que ellos leyeran en otros formatos, llevaba la Caperucita o los 7 enanitos o el cuento que fuera, o incluso textos más contemporáneos como los Casibandidos o la señora más mala del mundo, para que también desvinculen, ¿no? Porque llegan a la preparatoria, llegan a la universidad, llegan a la literatura universal y es como de, oh, por Dios, no tiene dibujos. ¿Qué pasa, no? O sea, como que necesitan salvavidas, esta ancla. O sea, es como quitarse los flotadores en la alberca, ¿no? O sea, no te va a pasar nada, ya nadas, pero no tiene dibujos y entran en pánico, ¿no? Y hay otros que tienen libros, que yo les llamo libros con dibujos, que ni siquiera son ilustraciones. Por ejemplo, este es Reckless de Cornelia Funke, un librazo. O sea, si no lo han leído, cierren la clase y vayan a comprarlo y a leerlo o a descargarlo y a leerlo. Reckless de Cornelia Funke, una de las autoras contemporáneas así más increíbles del mundo mundial. Y Cornelia Funke, pues dibuja. Entonces, así pone cositas, ¿no? Es como, ay, mira, este capítulo habla de pájaros. No. ¿Se trata, los pájaros son especialmente protagónicos en esta parte? No. Pero a Cornelia Funke le gustaron estos pajaritos, se le ocurrieron y los puse aquí. Entonces, en los libros de Cornelia Funke es muy común que vaya decorando pedacitos, ¿no? Seguramente aquí el unicornio no es el protagonista, no es lo más importante del libro, no nada, pero pues ella hizo este dibujo y le gustó y pues es un libro y lo pone, ¿no? Esto pasa muchísimo con novelas juveniles, que de repente ponen como, no sé, los Juegos del Hambre y ponen el simbolito de los Juegos del Hambre, ¿no? O que ponen los juegos de sombra y los tatuajitos que se tienen que poner, cosas así. Y pues aquí nada más es un respiro y se parece más a algunos libros de literatura ya universal. Últimamente ya se está poniendo de moda que algunas editoriales ya pongan como dibujitos dentro de las hojas para literatura así general. Antes no, y bueno, pues este ya es el último escaloncito como de libros infantiles y juveniles en su relación con el texto, ¿no? Regresemos a la presentación para repasarlo. Si se fijan, es el libro silencioso, que es
pura imagen, libro álbum, que es texto e imagen juntos, el libro ilustrado, que tiene como pedacitos, y un libro de cuentos y novelas con dibujos, o sea, como que algo le metimos, pero no es importante, ¿no? Aquí en el libro ilustrado, un poco la diferencia es que sí o sea, hay clases sobre cómo ilustrar libros. Yo tengo amigas ilustradoras que sí llevan una clase de cómo ilustrar libros y ahí un poco sí es acompañarlo, y en el libro con ilustraciones de cuento, de novela o de lo que sea, pues ya nada más lo metimos así casual, ¿no? O sea, como que un dibujito ahí para que no falte. Otro tipo de libros literarios que ya no son narrativos, es decir, que ya no cuentan una historia, pues son, por ejemplo, los libros de juegos de palabras. Les voy a enseñar aquí, si no me equivoco, traje el sinonimero. Espérenme, es que tengo una cantidad de libros aquí, aquí está. El palindromero. Esto es una colección de Nostra Ediciones que tiene el sinonimero y el palindromero y el de trabalenguas. Y o sea, estos son puros palíndromos, ¿no? O sea, son puras frases y oraciones que se leen de atrás para adelante. Entonces, algunas palabras palindrómicas. Estas son puras palabras de palíndromos. Ajá, osar, raso, oso, soso, res, ses, rana, sanar. Hay diferentes tipos de palíndromes. Entonces, aquí. Puras oraciones. Adán y raza, azar y nada. Que se lee de para atrás y para adelante. O sea, aquí es un poco como hacer conciencia lingüística. Ajá, recuerden que cada experiencia que tenemos nos genera una conexión nueva y muchas veces no comprendemos la poesía o no accedemos a ciertos ejercicios literarios porque no tenemos esa conciencia lingüística, no prestamos atención a las palabras, no oímos, no reconocemos las figuras retóricas. Es probable que incluso a ustedes les pase, nosotros pues porque cursamos 4 años de literatura, o sea, imagínense si no, qué desperdicio de impuestos y de clases que no los agarráramos, pero en general, o sea, no estamos acostumbrados a que nos enseñen a rimar o a que nos enseñen sinécdoques o que nos enseñen oximorones o que nos enseñen ciertos tipos de construcciones, ¿no? Entonces, esto lo que hace es pues, que prestes atención, que cuando veas uno digas, mira, un palíndromo, un capicúa, un sinónimo, un antónimo, un oximorón. No hay muchos, es un género que se cultiva mucho en inglés, en español no sé por qué, si los españoles les encantan estas cosas, pero bueno, ese es uno de los géneros, ¿no? Nostra Ediciones tiene 3 o 4, tiene el sinonimero, el palindromero, uno de antónimos, uno de trabalenguas y creo que uno de adivinanzas. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? También puede haber de coplas, CONAFE tiene de coplas, tiene de adivinanzas, hay otros de juegos de palabras, entonces, bueno, hay por ahí, ¿no? Otro tipo de libros literarios, pues son los libros de poesía. Nadie lee poesía en México, así nadie, pero bueno, en México, en la Fundación de las Letras Mexicanas, tiene uno de los premios tiene el premio infantil más importante en habla hispana, que es el Premio Hispanoamericano de Poesía, publicado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica. Prendan una veladora para que algún día me lo gane, porque cada año participo. Y pues este es el famoso, ¿no? O sea, es el libro, o sea, se mantienen de este libro, la colección el premio hispanoamericano se mantiene de este libro, son las aventuras de Maxis Ojo Submarino y pues son rimados, son en verso y pues tienen las cualidades de la poesía que suelen ser 3, ¿no? Que tienen rima, métrica y ritmo. Si este tema les interesa, hay una clase de poesía para niños, hay una clase de canciones y rimas para niños también, creo que están las 2 clases grabadas si no me equivoco, entonces pues también es todo un mundo de poesía, hay miles de ejercicios para hablar de poesía, hay un montón de textos, los más famosos son estos, los premios, los otros que son famosos es Hago de vos un cuerpo, hay otro que se llama Sol y Luna, que es de los libros de Ricón, y si quieren leer así un hitazo, yo les recomiendo particularmente a María Elena Walsh, que es así, la escritora es una argentina, son los mejores libros de poesía del mundo mundial. Es la Cricri argentina, le dicen. También pueden leer los textos de Cricri, también es poesía. Teatro, que nadie, o sea, si nadie lee poesía, así, el teatro pues menos, ¿no? Pero pues es un ejercicio también poco común,
casi no se edita teatro, yo solo tengo esta colección de teatro editado y tengo un libro de teatro nada más, o sea, no hay más. Esta colección a mí me la regalaron, se llama Arriba el telón y son 13 mini obras de teatro para la escuela, ¿no? Este es El murciélago de Strauss y es una adaptación pues para montar en la escuela. Por ahí creo que también teníamos unas clases de teatro, no me acuerdo si están todas grabadas, pero bueno, el teatro es otra expresión literaria, bueno, ahí un teatrólogo aquí me va a venir a golpear, pero bueno, son hermanas, el teatro y la literatura están muy cerca, el teatro también se puede leer, ahí está también esta propuesta, ¿no? Y por último, el ensayo, que no hay mucho ensayo para niños, Wonder Ponder tiene un poco una propuesta filosófica, hay algunos textos que ya son ensayísticos, también es un género casi no desarrollado, pero yo diría que es un género que se tiene que desarrollar particularmente con niños, porque el ensayo es el género de las ideas. Ajá. Es estos conceptos hechos texto. Entonces, es así algo como que no se usa casi, que no se estila. Hay unos esfuerzos de Wonder Ponder, no sé si el fondo ya haya publicado alguno porque Daniel Golding decía que tenía una gran inquietud por ello, pero bueno, ahí está, ¿no? Ay, me quité, perdónenme. Y vamos a seguir con los libros que no son, no, perdónenme, el cómic. El cómic es el otro género que también está agarrando fuerza. Está el cómic, está el manga, que pues es también como el hermano mayor del libro álbum, que es texto e imagen. Es carísimo leer en cómic, es así. Los lectores de cómics son súper avisados, tienen una cultura visual impresionante, o sea, muchos artistas visuales leen cómic, muchos ilustradores leen cómic. Es un género bien complicado, es un género bien caro. Ahora tienen, creo que se llaman anime, nunca recuerdo el nombre, pero bueno, también ahora están los mangas, o sea, como la versión oriental, que se leen para atrás, también carísimos, o sea, es un género que viene a la alza, no es una lectura trivial, tienen historias súper profundas, son historias que tienen mucho trasfondo, por ejemplo, que es la historia de origen de Harley Quinn, escrito por una mujer, esta Mariko Tamaki, habla de gentrificación, habla de desalojo social, habla de protestas, habla de causas feministas, habla de causas de LGBTQ, o sea, no son lecturas triviales, también quitemos un poco la idea, hay para todas las edades. Para niños, ahí en el cómic de la semana en el Facebook pueden encontrar varios. Omar ha hecho muchos videos al respecto. Está para niños de Petit Poilou, que es así silencioso, pero es formato cómic. Sería el equivalente a un libro silencioso y es para niños de preescolar prácticamente. Están las tortugas ninja para niños de primaria. Ahí están las viñetas, o sea, pueden leer a Mafalda, pueden leer a Schultz, a Peanuts, lo que es Snoopy, está Calvin y Hobbes, que es así una oda al anarquismo, o sea, no es un género trivial, ¿no? No lo demeriten tampoco porque, bueno, ahí hay. Y bueno, vamos a ver los libros no narrativos, los libros infantiles. Los primeros que yo les recuerdo y que están muy olvidados son los libros de entrenamiento lingüístico. En inglés también es un género que se usa mucho, en español me ha costado más trabajo encontrar, pero son los silabarios, los libros de vocabulario, los libros de palabras, que luego viene A y vienen cosas con A, ¿no? O la letra A en diferentes formatos. Y pues son para bebés. Estos son los primeros libros que deberíamos tener en casa. No solo los libros narrativos, o sea, deberíamos tener ambos tipos, pues, los libros pequeños para bebés que son como narrativos y estos libros de entrenamiento lingüístico son excelentes para niños de preescolar o menores, o sea, desde bebés hasta preescolares, que suelen tener como palabras nada más, construcciones, pelota, sacapuntas, lápices. Ajá. Les ayudan con la memoria visual, sientan las bases de la ortografía, que explican el funcionamiento de un libro, nos dan a entender que los libros no solo cuentan historias, o sea, ¿se acuerdan de la prehistoria cuando uno quería una receta y en lugar de googlearla iba a un libro de recetas? ¿Se acuerdan de la prehistoria cuando uno no sabía qué significaba algo e iba al diccionario? ¿Se acuerdan de esos lejanos momentos cuando uno se preguntaba dónde estaba un país e iba a la enciclopedia? Bueno, esos son estos tipos de libros y recuerden, no todo está en Google, así a veces Internet miente, también a veces los libros mienten, o sea, no hay que ser ingenuos, o sea, también hay libros que están mal, pero bueno, están estos textos, están este tipo de documentos, ¿no?
Hay silabarios, hay vocabularios, hay algunos de trabalenguas muy sencillitos, o sea, en inglés también existe esto que le llaman el Pictionary, que es un diccionario de imágenes, que tal vez ustedes vieron alguna vez cuando Govil tuvo tuvo los derechos de Disney, no sé por qué, que hacía unos libros que decían, por ejemplo, en el campo, y entonces estaban Mickey Mouse y sus amiguitos en el campo y decía río, hormigas, canasta, asado, platos desechables, y tenía todo lo que salía en una imagen. Ajá. Son libros que incluso para aprender otros idiomas son muy buenos. En inglés, generalmente las escuelas fifís te piden el Pictionary de Oxford, que es el más famoso, que te va poniendo imágenes y las palabras y que apela al sistema Filadelfia, que también hay una clase aquí del sistema Filadelfia de ese tema, ¿no? O sea, como para que vean. El otro que hay son los libros monográficos o informativos. Los libros monográficos o informativos son aquellos que hablan de un solo tema. Y entonces yo les traigo ¿no? Que puede ser, o sea, si son niños muy pequeños, pues pueden ser los colores, pueden ser los animales de la granja, pueden ser cómo nacen los papás o las mamás o los medios de transporte, o pueden ser los colores, pueden ser texturas o lo que quieran. Y pueden ser para más grandes, por ejemplo, yo tengo esta joya que se llama Pompeya, que es sobre la ciudad de Pompeya, y entonces es así como antes y después, así. Ahora se ve así, y tiene esta hoja que es transparente, que no sé si acá, ahí está, ahí se ve. Y entonces es aquí y así, ¿no? Y que va describiéndote toda la información sobre ese edificio, sobre esa ciudad. Hay libros, o sea, los más famosos, monográficos, monográficos que solo tratan un tema, son sobre dinosaurios, ¿no? O sea, hay miles de millones de libros sobre dinosaurios para todas las edades, desde muy bebés hasta ya adolescentes o adultos. Están estos libros de diccionarios de dinosaurios o enciclopedias de dinosaurios. Los dinosaurios nunca pasan de moda porque además hay un paleontólogo que dice en sus conferencias, ¿no? Cuando termine esta conferencia, habrá un nuevo descubrimiento de dinosaurios. O sea, antes de que termine esta conferencia ya habrá cambiado la información. Entonces, bueno, los dinosaurios son el tema por excelencia, ¿no? Hay un montón, cada vez hay más. Hay incluso enciclopedias sobre temas fantásticos. Por ejemplo, yo tengo la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, que son puros animales mitológicos. Entonces, está estos libros también sobre animales, que pueden encontrar uno sobre hadas, o pueden encontrar uno sobre duendes, o pueden encontrar uno sobre unicornios, o lo que quieran. Entonces están los libros monográficos, los libros instructivos. Por favor, trabajen con los niños los libros instructivos. Me fascina que me dicen, ay, es que no sabe seguir instrucciones. Bueno, pero les dan instrucciones, trabajan seguimiento de instrucciones en clase, pues entonces trabajen estos libros de manualidades. Déjenme, estos libros de hágalo usted mismo, o sea, ¿se acuerdan de mi alumno que le gustaban los libros de hágalo usted mismo? Bueno, pues son arquitectos, ingenieros en ciernes que les gusta armar cosas y que luego no saben leer instrucciones. Yo tenía un conocido ingeniero, que no creo que ve esta clase, pero si no le mando saludos, que qué bárbaro, no sabía leer instrucciones, o sea, necesitaba el esquema, no sabían leer. Y bueno, o sea, es porque no leemos instrucciones. Entonces, una actividad perfecta siempre es, les imprimo su hojita de instrucciones, o sea, les saco copia o su hojita de aquí, les doy su material y órales, léalo y háganlo. Son libros en los que nos enseñan cómo hacer algo, o sea, así. Aquí, pues, su muñeco de nieve, ¿no? Y aquí está el material, y aquí están las instrucciones. Esto es para niños más pequeños, porque vienen las instrucciones en dibujos. Hay otros para niños más grandes. Hay de cómo hacer animales, hay de cómo hacer arcilla, hay de cómo hacer masita, hay de cómo hacer panqués, hay de cómo hacer millones, ¿no? Rescátenlos, por ahí tendrán uno, cómo hacer títeres, lo que quieran. Son libros que nos enseñan a hacer algo, experimentos, maquetas, decoraciones, lo que sea. Pero que le enseñan al niño a hacer algo. Y de este apartado también están los libros de consulta. Los libros de consulta son los libros a los que yo acudo para buscar una información. Déjenme encontrar alguno. Creo que no traigo ninguno de consulta, se me olvidó. Pero los libros de consulta son, por ejemplo, los atlas, los almanaques, los diccionarios, las enciclopedias,
los diccionarios enciclopédicos que tienen una gran diferencia en oposición a los, o sea, ¿qué pasa cuando yo voy a Wikipedia? Yo solo encuentro la información que estoy buscando. La maravilla de los libros informativos es que me permiten encontrar información que yo no sabía que existía. Ajá. Voy a buscar una cosa y termino ojeando y es como, ay, mira, esto no sabía, aquello no sabía, aquello no sabía. Fomentan la creatividad, fomentan el pensamiento lateral, fomentan la vinculación de información y fomentan también la curiosidad. Entonces, por favor, rescaten así el diccionario enciclopédico del abuelo, la enciclopedia hispánica de no sé quién. Si ven en una librería de viejo, por favor, ahí también rescátenla. Es un tipo de lectura a los que los niños ya no acceden. Ya, o sea, yo soy una gran defensora de la lectura en línea. O sea, en serio lo soy porque creo que democratiza y universaliza muchos de los conocimientos. Pero hay algo que trae la lectura en físico que no trae, y particularmente los libros informativos o estos libros de consulta. Entonces, yo recuerdo tardes enteras, yo no soy una especialista en geografía, pero me fascinaban los mapas. O sea, hasta la fecha tengo una fascinación por los mapas increíbles. Y ya quien tiene una cartografía en casa, ¿no? O sea, mi abuelo, porque tenía una colección, ya saben, de saber ver, una cosa así de mapas, que eran grandísimos y que tenían como así de Asia y de África y de no sé qué, o sea, y de ríos y de desiertos y de mares. Entonces, son tipos de conocimiento que ellos de repente es diferente entrar a Google Maps o son complementarios. O sea, primero checo los mapas y luego a Google Maps. O sea, no tenemos por qué casarnos con uno, ¿no? O sea, no pasa nada. Los libros no son celosos, podemos ser como poliamorosos con los libros y tener uno y otro y otro y leer el otro y el de más allá y no pasa absolutamente nada, ¿no? Otros tipos de libros infantiles, pues los libros de actividades. ¿Se acuerdan que estos también ya están en desuso? Pero acá entre nos, hay un súper aquí en la Ciudad de México que se llama Las 3Bs, tiene unos libros de actividades increíbles y eran estos libros de busca las 10 diferencias, resuelve el laberinto, colorea, une con puntos, que están trabajando seguimiento de instrucciones, están trabajando actividades, están trabajando diferentes tipos de pensamiento. Son libros para que los niños hagan. Hoy en día, el libro objeto está sacando una nueva variedad, por ejemplo, que se llama Los 10 mejores juegos de siempre. Yo es un libro que compré porque luego vienen mis sobrinos y no sé qué hacer con ellos. Entonces, pues viene el tablero que se puede quitar, miren. Entonces, aquí está el tablero, aquí atrás viene otro juego, aquí viene el parchís, aquí adelante viene este otro juego que se llama el juego de la oca, y entonces trae 10 juegos, ¿no? Por ejemplo, o ahora los libros de actividades están muy de moda para adultos, antes eran solo para niños, pero por ejemplo, de iluminar letras. Los libros de mandalas, de colorear, de todo eso, es un libro de actividades y fomentan la atención y la concentración. Así, la habilidad más pedida, la habilidad más deteriorada en los niños y en los adultos del siglo XXI, porque también nosotros tenemos un margen de atención de 3 segundos, o sea, y ya estamos en el teléfono cambiando de aplicación, abriendo Instagram, abriendo Facebook, abriendo 50 cosas. Es un problema de concentración y atención. Tenemos un margen de atención cortísimo. Estas cosas lo desarrollan. Entonces, a sus niños, llévenles hojas para colorear, llévenles libros. Hay un libro increíble del fondo para niños pequeños que se llama El libro de los garabatos. Lo que pasa es que el fondo, como se está quedando sin dinero, todo lo está sacando de los libros infantiles y yo lo vi y estaba carísimo, estaba como 400 pesos. Pero bueno, si lo llegan a ver de oferta, ese para niños pequeños, o sea, es el regalo para un niño de 2, 4 años. O sea, son puros dibujos que completa. Hay un excusado, dibuja a alguien usándolo. Hay un tendedero, dibuja ropa ahí. Hay un cocodrilo, dibuja que se está comiendo. Salva el pececito de un monstruo, dibuja al monstruo. O sea, son puros seguimiento de instrucciones y concentración. Ajá. Entonces, los libros de actividades, los libros de arte, que también, o sea, antes sus papás o sus abuelos seguramente tenían la colección Saber Ver, que era así, saber ver a Picasso, saber ver a Matisse, saber ver a puros hombres, porque no había ni una mujer en esa colección. En los 250 tomos, Frida Kahlo y ya, ¿no? Pero bueno, salvando ese detalle de la brecha de género,
era un poco eso, ¿no? Aquí está este que se llama El ABC del arte para niños. Ya salió el tomo 2, también carísimo, como 1,000 pesos, pero bueno, si lo ven en librerías de viejo, este es de Faidón. Hay muchos otros, o sea, hay como los renacentistas para niños, Matisse para niños, Picasso para niños, Toulouse, otra vez puros hombres, para que nadie vea pintoras, pero bueno. Y pues generalmente es una invitación a una pintura y te dicen qué ver, ¿no? O sea, por ejemplo, que es un retrato, son las meninas de Diego Velázquez, y entonces te preguntan, ¿no? ¿Qué miran ellas? ¿Ya viste dónde está el pintor? ¿Tú qué crees que nos está pintando a nosotros? Porque si se fijan, el pintor, ay, aquí está Velázquez, ajá, todas ellas, esta es la infanta, esta es la hija del rey, son sus damas, aquí hay alguien asomándose, ya cayó una ficha. Aquí está Velázquez y si se fijan, este es el lienzo, Velázquez nos está viendo a nosotros. Entonces es un poco preguntarnos, ¿no? Hay un montón de, o sea, por ejemplo, nos está hablando de sentimientos, de los sentimientos que nos transmiten las obras. Esta pintura, ¿qué sentimientos te provoca? Hay otros, nosotros teníamos clases de artes visuales, por ahí también están algunas grabadas y el próximo año ya los voy a volver a poner, lo prometo. Pero por ejemplo, ¿no? De movimientos y texturas. Perdón. Entonces, los libros de arte pues son así. Ahora ya hay sobre ópera, o sea, Delibes sacó el libro de la ópera, el libro del ballet, el libro de teatro, en donde habla de grandes obras. Hay otro sobre música, que es obras sobre animales fantásticos, obras sobre la flora, obras sobre, o sea, ya hay más, son libros caros, pero bueno, también si ustedes son maestros de artes o si son maestros generales o si les interesa hacer un acercamiento al arte, pues también, o sea, hay libros para todo, ¿no? No es necesario que vayan al museo o que vayan a una aplicación y el acercamiento con el libro siempre es diferente. Los últimos dos es filosófico, yo no tengo ningún ejemplo porque es un género también que se está generando, va un poco de la mano del ensayo. Les recomiendo que chequen la página de Wonder Ponder. Wonder Ponder es una editorial argentina, lo voy a poner aquí en el chat, que hace o que busca ejercicios filosóficos. Wonder Ponder tiene también algunos ejercicios en su línea, se llama así, Wonder. Y, por ejemplo, tiene unas fichas que buscan la reflexión y entonces es un niño que está pisando hormiguitas y te pregunta si está haciendo mal o bien. ¿Por qué? ¿Las hormiguitas sienten o no sienten? Y entonces hay algunos que hablan sobre la belleza, hay algunos que hablan sobre la pobreza, hay algunos que hablan sobre el bien, hay otros que hablan sobre la obediencia, sobre la libertad, o sea, como temas filosóficos, ¿no? Tiene muchos libros, hacen unos libros increíbles. Ya hay otras editoriales que las están haciendo. Yo estoy un poco desubicada en eso porque no compro tantos libros como quisiera, no me da el bolsillo, pero que hay más esfuerzos. El más accesible es Wonder Ponder porque lo encuentran en digital, ¿no? Y por último, estaba aquí el libro de educación y de tema social. Este es un libro también más reciente. Yo no lo trabajo mucho porque hasta hace muy poco estaba muy mal logrado. Ahorita ya cada vez se logra mejor. Yo el ejemplo que les traigo aquí es un libro un poco más viejuno, más básico, para niños más pequeños, que se llama Feliz, en donde pues es un reconocimiento de emociones, ¿no? Aterrado, asustado, que si se fijan no tiene una narración, lo que nos está dando es vocabulario emocional, ¿no? Espérenme, se me acabó la batería, denme un segundo. Pero bueno, o sea, es que en la computadora la cámara se nos descompuso la semana pasada. ¡Qué caos! Terminando, ya para cerrar un poco, porque pues ya, de aquí hay que prender el celular, nos vamos a tardar. Estos son los libros que hay, si se fijan, hay como varios tipos de libros. De educación emocional y de tema social son libros que hay veces que hablan, por ejemplo, sobre el feminismo, sobre la pobreza, sobre la migración, sobre los de tema social, los de educación emocional, ahorita están mucho de moda. Están estos libros que son, por ejemplo, ¿cómo se llama? El monstruo de los colores, que es para hablar de emociones, para hablar como de
¿Me oyen? ¿Sí? A ver, hagan que sí, si no. Perdónenme. Sí, gracias. Es que es el rollo de Zoom, o sea, pasa a 1 año y medio, seguimos con las mismas preguntas, o sea, año y medio después y seguimos. ¿Sí me oyen? ¿Sí me ven? Avísenme cuando ven la presentación, o sea, horrible. Se nos va la vida en esto, pero bueno. Estos libros de educación emocional y de tema social cada vez se logran mejor. Hay mucho, sobre todo, por ejemplo, ahorita, de los derechos de la comunidad LGBT, hay sobre feminismo, hay uno que recomiendo, les recomiendo mucho, sigan a un chavo que se llama Rodrigo Morlesín, se los voy a poner también aquí en el chat. Rodrigo Morlesín es Rodrigo Morlesín tiene un canal, bueno, en su Facebook personal, sube todos los días libros encapsulados, se llama. Es una cápsula de libros infantiles, todos los días hace uno, porque Rodrigo tiene días de 48 horas, no sé cómo diablos le hace, pero todos los días hace uno. Entonces, en estos libros en estas cápsulas, por ejemplo, apenas subió uno que habla sobre la libertad. Un libro súper bien logrado sobre la libertad. Entonces, hay un montón, hay ya de tema social, de educación emocional, yo conozco menos. Ahí yo he visto uno que se llama El libro de los sentimientos, de Del Vive, que también hay más o menos, la verdad tampoco me parece increíble. Pero bueno, que lo que funciona, no para lo que son, es básicamente, pues para que comprendamos, para que tengamos vocabulario, para todo el tema emocional. Se podrían separar, pero bueno, yo aquí los puse un poco juntos porque no era un género tan desarrollado hasta hace poco. Miren, ya regresé. A ver. Recording in progress. Ya ven, ya regresé. Espera. Lo logré. Perfecto, perdón. Es que tenemos aquí una infraestructura tipo la NASA para estas clases que ustedes no se imaginan. Ahí está. Bueno, entonces, ya, para cerrar. ¿A qué va toda esta clase? ¿A qué va todo este choro? Una, a que vean qué tipos de materiales tienen en la clase, qué tipos de materiales tienen en el salón. A que hagan una lectura enriquecida. Las lecturas tienen que ir y venir. No se trata de, voy a leer esta novela y ya, sino de poder decir, esta novela trata sobre el mar. Voy a leer un libro informativo sobre peces, voy a hacer manualidad sobre peces, porque muchas veces no tengo todo lo que quiero, todas las habilidades lingüísticas, no las puedo tener un mismo o de un solo libro o de un solo ejercicio de lectura. Entonces, cuando yo hago una lectura enriquecida, entonces voy a partir de este monográfico, voy a leer esto en un blog, o voy a buscar este libro, voy a hacer esta manualidad, o además de hacer esta actividad, o además de teatro, tengo no solo la oportunidad de que desarrolle todas las habilidades lingüísticas, porque todos los textos, cada texto va a requerir habilidades lingüísticas diferentes de mí, sino que además encuentre yo cuál es el libro que le gusta a mis niños, ¿no? Que yo vaya viendo, mira, a este le gusta el teatro, a este le gustan los libros para armar, porque muchas veces quiero que lea lo que yo quiero. Entonces no hay nada mejor como encontrar qué es lo que les gusta e irlos leyendo. Entonces traten de hacer este árbol de libros, traten de hacer el ir y venir, pero también traten de reconocer qué nos está permitiendo o qué nos está exigiendo cada tipo de libros, ¿no? Por ejemplo, si mi libro es un libro ilustrado, pues me está exigiendo más comunicación visual, qué tipo de edición lleva, el libro, tipo de letra de qué tamaño es, para qué tipo de edad está dirigido, si se permite complementar con otro texto, si viene de una saga o de una colección, cómo está funcionando esa colección. El chiste es que yo logre sacar lo más que pueda de ese texto. No todas las lecturas son lineales, también eso es importante recordarlo, se los puse aquí. No, la lectura no es lineal, o sea, no se trata de que yo lea de principio a fin un libro. Aún las novelas, aún los cuentos pueden ser no lineales e interrumpidos. Es decir,
leer solo un capítulo. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en secundaria, teníamos unas horas a la semana y en esa hora a la semana yo los tenía que convertir en lectores. O sea, cuando el primer cosa que yo les digo es, lean al menos una hora al día, bueno, pues yo tenía una hora a la semana. ¿Y qué hacía? Que yo les llevaba una muestra, leíamos un capítulo de Harry Potter y después les dejaba el PDF de Harry Potter. Luego leíamos un capítulo o 10 minutos de un bestiario y explicaba cómo funcionaba el texto, qué cualidades tenía, qué otros bestiarios había. Y ya después les dejaba el documento del bestiario. De tal manera que vayan y vengan, que puedan leer fragmentos, dejar el libro que no les gusta, pero encontrar otro que sí les guste. Maestros, 3 preguntas. ¿Quién se anima? 3 preguntas que tengan sobre el tema. Esta es una estrategia que acabo de aprender, Así, no pregunten si hay preguntas. Exijan que den 3 preguntas, porque si no, nadie tiene preguntas. Entonces, 3 preguntas. Si tuviéramos tiempo, cada quien tendría que hacer una pregunta, pero no nos da la vida. Entonces, 3 preguntas, maestros. Lo que sí les recomiendo siempre es recuerden cuáles son, o sea, pregunten cuáles son los intereses de sus niños. ¿Qué tipos de libros les gustan ya a ellos? ¿Qué tipo de libros les gustaría leer? ¿Qué otros recursos multimedia tengo a la mano? Porque tal vez puedo pedirles a los niños que vean qué libros tienen en su casa ellos y trabajar así a distancia. Yo invitarlos a la biblioteca para que vean qué libros pueden encontrar allí, pero también qué recursos multimedia tengo, ¿no? O sea, no todos son los libros. Estos mismos tipos de texto los puedo encontrar en línea. Ya se metieron a ver la página de National Geographic, ya se metieron a ver que por ahí en Amaras hay un meme o una infografía sobre 5 revistas científicas, ¿no? Para niños. Ya entraron a ver la página de la NASA, ya entraron a ver la página de la UNESCO que tiene actividades, ya entraron a ver la página de Plaza Sésamo que también tiene actividades. Entonces, no solo es lectura en línea, ¿no? También hay lectura multimedia. Usen técnicas multidisciplinarias, o sea, vamos a hacer esta manualidad de pececito y vamos a hacer el pececito del cuento que leímos, ¿no? Mezclen cosas, o sea, no todo es lectura. También, ¿qué hay que leer sobre la obra de música? ¿Qué hay que leer sobre la obra de teatro? ¿Qué hay que leer sobre la obra pictórica? ¿Qué tengo yo que escribir y que decir sobre la obra de teatro, sobre la obra de música, sobre la obra pictórica? Consideren, obviamente, siempre el tiempo de sus actividades, pues a la edad de los niños, cuántos textos voy a manejar, si voy a ocupar 3, 4 textos, pues 5 minutos de cada texto. Si voy a ocupar recursos digitales, ¿cuál va a ser la accesibilidad de ese recurso digital? ¿Dónde lo van a ver? Si todo el mundo va a poder verlos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siempre, ¿no? Muy bien, ¿ya listos sus preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, si no hay dudas, o la clase estuvo muy bien o estuvo muy mal, no hay más, o sea, solo hay 2 posibilidades. ¿Cómo guiar el cambio de lectura infantil a la lectura adolescente? Para empezar, el cambio de lectura infantil a adolescente tiene que ser un proceso que empiece mucho antes de la edad adolescente del niño. O sea, no podemos empezar de quinto, sexto de primaria, empezar a meter textos más adultos. Entonces, tenemos que empezar un poco antes, como por ahí de tercero. En un mundo perfecto, en un mundo ideal, ustedes en su escuela tendrían una maestra especializada en lectura, que además te diseñara todo el programa de lectura y que les dijera a todos más o menos que pueden ir leyendo y que ella fuera dirigiendo en un mundo perfecto y así, ideal. Como probablemente no sea así, por lo que sea, pues sí ponerse de acuerdo con otros maestros para que entre ustedes se vayan recomendando libros y digan, mira, este libro ya lo estamos leyendo en sexto, ¿por qué no se los presentas a los de cuarto? A ver qué dicen, o sea, por lo menos verlo, ¿no? De la vista nace el amor, entonces necesitan que convivan con estos otros textos y busquen textos que sean accesibles de la literatura ya llamada universal. O sea, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, El Principito es un esencial,
Yo no soy tan fan, pero bueno, a mucha gente le gusta mucho y ya lo pueden empezar a leer a quinto y sexto. O sea, es absurdo antes, hay mucha gente que lo vende como para primero de preescolar y no es así, o sea, no confundamos extensión con complejidad. Ajá. Mis alumnos son de secundaria y aún buscan lecturas de primaria y eso va a pasar siempre, o sea, y tenemos que quitarle también ese estigma, porque imagínense yo, eso en qué posición me deja a mí, que ya estudié una licenciatura en letras, que ya cumplí 33 años y que estoy aquí leyendo feliz, ¿no? O sea, y que paso mis tardes leyendo libros álbum. La lectura no tiene edad, ajá, o sea, esa es como una concepción nuestra. Y también muchas veces depende de las habilidades lectoras de los chicos. O sea, si el niño nunca ha avanzado en su lectura y de repente quieren que a los 12 años lea esto, solo se va a frustrar y solo se va a alejar de la lectura. Preferible que lea 50 veces Olivia, preferible que lea 50 veces el libro para niños de primero de primaria, a que no lea ninguno de su edad. Ajá. Entonces, dejarlos, también quitarnos de complejos. El ver también a la lectura como una cuestión de edad es un rollo también como muy utilitarista, ¿no? O sea, como tú ya tienes esta edad y tendrías que estar leyendo así. Y no necesariamente es así. Una, dos, puede que estén haciendo una lectura más profunda de esos textos, ¿no? O sea, que yo lea un texto para el niño de preescolar ahorita y que yo haga una lectura súper profunda, pongamos por ejemplo de la princesa de largos cabellos que vimos hace rato. La princesa de largos cabellos, pues igual yo trabajo con niños de preescolar este texto o de primero de primaria y pues hablo de la niña, de que se corta, de que se va con el pelo, de que se va con el señor fuerte, de que se enfrenta, pero yo leo este mismo libro con secundaria y empiezan a hablar de roles de género, empiezan a hablar como de conflictos emocionales, de identidad, empiezan a hablar también de prejuicios, de imagen, de construcción de la identidad, de autoridad, empiezan a hablar también de poder, de relaciones sociales, porque ella se ve con el luchador. Entonces, más bien preocupémonos por la lectura que estoy haciendo en el sentido de cómo yo estoy leyendo, más que por la lectura que tengamos, por el libro. Ajá. Del peor libro puedo sacar algo bueno si yo lo digiero bien. Entonces, hay una clase que tenemos nosotros que se llama Pensamiento Crítico, Desarrollo de Pensamiento Crítico, y que habla de eso, ¿no? O sea, ¿qué preguntas estoy haciendo? ¿Qué detonantes estoy haciendo para aprovechar este libro? Y sí, o sea, vayan cambiando poco a poco, pongan textos fáciles, pongan textos atractivos. Hay que decirlo, a menudo la selección de libros para secundaria es espantosa. Así, horrible. O sea, esta cosa de secundaria, lean Pedro Páramo. No inventes, o sea, necesitas una maestría en letras para entenderle a Pedro Páramo. O sea, yo las reto a que mañana agarren Pedro Páramo y la lean y digan, ah, no, todo bien, o sea, sí, le entendí. O sea, pues si hay tesis de doctorado de Pedro Páramo, es un sinsentido que los pongamos en secundaria. O sea, leed La Metamorfosis. La Metamorfosis es la cúspide de la literatura existencialista. O sea, la primera crisis existencialista suele ser por ahí de los 22 años, ponemos en secundaria. ¿Qué saben los chicos de bueno, o sea, sí saben de trabajo enajenado porque van todos los días a la escuela, aprendan o no aprendan, ¿no? Pero, o sea, es muy difícil que nosotros también como maestros tengamos herramientas para esas lecturas. Alicia en el País de las Maravillas, que también a mí me parece cuestionable si es un buen texto literario o no. O sea, estas ideas de las que son las lecturas, particularmente en secundaria, son muy cuestionables. Habrá que ver qué antología están leyendo, habrá que ver cuáles son los libros que están leyendo, porque yo puedo decirles, pues un buen libro para secundaria, pues Reckless, ¿no? El que les enseñé. Que es 1000 veces más atractivo, aunque sea 1000 veces más grueso. Leer que se trata de un chavo que entra al mundo de los cuentos y que se enfrenta con Barba Azul y que se enfrenta con duendes y que se enfrenta a leer Metamorfosis. O sea, también eso tiene que ver, estamos pasando de libros para niños que nos hablan de cosas maravillosas, de cosas increíbles, de cosas sorprendentes, a un libro que nos habla de un señor que se convirtió en una cucaracha. O sea, comprensible es que no les guste, ¿no? O sea, y ese es un problema fundamental en la generación de programas de lectura, porque la edad en la que dejan de leer es la edad en la que por curiosidad más leen solos. Ajá. Entonces, muchas veces nuestros chavos no están leyendo en la escuela porque están leyendo afuera cosas más interesantes, y si nosotros diéramos el giro, la generación, o sea, las dos edades de generación de lectores más fuertes es en preescolar y en secundaria alta preparatoria. Entonces, más bien también preguntarnos
¿cuáles son nuestras lecturas adolescentes? Yo sugiero que hagan una revisión. Hay antologías mejor logradas que otras, hay editoriales que hacen mejores antologías que otras. Yo creo que las antologías es una buena forma de trabajar porque lees un pedacito, así, lees 2 hojas. ¿No te gustó? Bueno, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y también empezar a introducir esos textos antes, no para que los lean, para que los conozcan. Porque si no, también es un poco como cuando nos enseñan a manejar en una pick-up, o sea, es como, brother, pues no inventes, ¿no? O sea, jamás había visto una, jamás me había subido un coche así, o sea, tienes que ir viéndola, o sea, si ya la ves, la conoces, te subes, todo, pues eventualmente es más fácil que llegues, ¿no? ¿Qué recomendación de libros podrías compartir para alumnos que comienzan a leer y escribir? Libros muy cortos, yo sugiero los libros del Rincón. Yo trabajo libros del Rincón, trabajo libros de Fondo de Cultura Económica. Procuro regalar más, recomendar más editoriales que libros, porque nunca encontramos el libro, ya está descatalogado, ya no se edita, pero para empezar a leer el Fondo de Cultura Económica, la colección A la orilla del viento, que es esta que les enseñaba, para niños pequeños está Liliana Bruja Urbana, está El pequeño invisible director de orquesta, está también, ¿qué otros son para niños muy pequeños? Están ahora unos que se llaman Los Primerísimos, que está uno que se llama De Triunfo Arciniegas, que es una rana, que es el rey no sé qué, no me acuerdo, pero es de los primerísimos también del Fondo de Cultura Económica. Está todo al revés. Está mi mascota favorita, mi mejor mascota. Creo que se llama Mi mascota favorita. Es un cuento que yo cuento de un dragón, de un niño que adopta un dragón de mascota. Entonces, esa colección, Fondo de Cultura Económica, es más o menos accesible, lo puedes comprar en la página, está mandado, entonces eso facilita, ¿no? Esa editorial a mí me gusta mucho, tiene buen tamaño de letra. El otro que también es muy bueno para niños pequeños es Océano Travesía. Tiene libros para niños pequeños muy buenos, pero es mucho más caro. O sea, un libro del fondo te está, bueno, no sé, porque Paco Taibo se vuela la verdad de repente, pero antes, todavía con credencial de la UNAM o de las escuelas públicas, les hacen descuento. Ya fui a buscar el de los garabatos, está increíble, yo lo amo. Pero todavía en el fondo les hacen descuento con algunas credenciales y están Los Primerísimos, también otros que se llama Mis Primeros Pasos y está A la Orilla del Viento. Esas 3 colecciones son así en edades. Esta colección también está acorde para niños de primaria. La colección A la Orilla del Viento, esta colección que se llama A la Orilla del Viento, está por niveles de lectura que se llaman para los grandes lectores, por ejemplo es para los que empiezan a leer, para los que están aprendiendo a leer, para los que leen bien. Yo ahí les recomiendo que siempre tengan libros que se supone que son para la edad de sus niños y para niños más chicos. Siempre. No quitemos los libros para niños más chicos porque no hay nada para un mal lector, no hay nada mejor que encontrar un libro que puede leer fácil y rápido. Eso incentiva la lectura. Entonces, preferible que si tienen un mal lector, lea 50 veces el libro para preescolar a que no lea nada. Y también quitémonos un poco esta idea de que los libros tienen una edad, porque depende de muchas cosas y generalmente en México difícilmente los niños tienen la edad lectora que siempre presuponemos que deberían tener. O sea, entre la reforma educativa, el sindicato de maestros, la pandemia, los 50,000 burocracias que yo no les tengo que platicar que les ponen, entre todo eso, lo cierto es que los niños difícilmente tienen el nivel de lectura que deberían. Entonces, solo es decirles, este libro deberías leerlo, pues no lo entiendes. ¿Sí? ¿Ves este libro que deberías estar leyendo? Uy, no, pues no puedes. Entonces, es horrible para los niños. Este libro, fíjense, cuando Daniel Golding inventó esta colección, al principio decía, para 10 años, para 12, para 5. Y entonces a él le tocó un día que una señora iba a preguntar y dijo, ¿cuántos años tiene su hijo? 7. Y fue como, este color, perfecto. Y el pobre niño así como que vio Daniel Golding que él no sabía. Y se le hizo muy agresivo decirle a ese niño como, uy, no, para tu edad estás por debajo del nivel lector. Es una manera de decirles burros, o sea, palabras más, palabras menos, pero sí es como muy violento. Por eso él les puso, para los que leen bien, para los que van aprendiendo. En Amaras fuimos un paso más allá y nosotros tenemos una clasificación que va por complejidad sintáctica, pero los niveles son
para los que leen a la luz de una chispa, que son para maternal, para los que leen a la luz de un cerillo, que son de preescolar, para los que leen a la luz de una vela, que es primaria baja, una fogata, que es primaria media, un incendio, que es secundaria, y un incendio forestal, que son de universidad. Nosotros, nuestras antologías, ahorita hace mucho que no trabajamos con escuelas, pero cuando trabajábamos con escuelas, hacíamos eso, que les vamos poniendo eso, porque así ya no, o sea, ya no sabes si leo bien o mal, porque incluso estos es como de, ay, mi compañerito que leyó ese sí es un buen lector. En cambio, yo que leí La señora más mala del mundo, así, pues soy un burro, ¿no? Así, yo leo mal o apenas voy empezando a leer. Entonces, cuiden eso, ajá. Y más bien, vean cuáles son las habilidades sintácticas de sus niños o incluso sus habilidades de abstracción, porque puede que lean bien, pero que no lleven una buena relación con la ficción. Incluso hay un padecimiento que se llama súper difícil de diagnosticar y muy poco, bueno, no se sabe qué tan común es, pero hay un rollo que se llama afantasia, que los niños no son capaces de abstraer y de imaginar. Entonces, no sabemos si nuestros niños solo no leen bien o si nuestros niños tienen como algún problema de dislexia o si lo que sea. Entonces, también conceptualicemos. Pero pues sí, o sea, vayan mezclando, enriquezcan su biblioteca y hagan una biblioteca con sentido. Ajá, construyan una biblioteca pensando en qué funciones van a cumplir, qué funciones quieren que alcance y qué tipo de libros van a ocupar. Y pueden intercambiarlos en la misma escuela. No es necesario que su biblioteca de aulas siempre esté ahí o hagan una biblioteca digital. También es la otra, hay muchas páginas ahora de Facebook, si ponen cuentos descargar en Facebook, salen como 50 grupos en donde ustedes pueden ir descargando, también eso es una ventaja, ¿no? Muy bien, maestros, vamos a terminar ya porque ya es tardecito, es sábado, fue un gusto verlas. Mañana les comparto, vamos a tener una última promoción de fin de año. También ya tenemos los últimos cuentos dedicados al Grinch. Mañana es el último día que recibimos. Muchas gracias, maestras. Grabamos un montón de cuentos, ya terminamos de enviarlos de esta semana. Ya mañana es el último día que recibimos. Fue un gusto, las que todavía vemos esta semana en posadas o las que vemos todavía en eventos. Me da un gusto poder verlas antes. Nos vemos el próximo año. Les deseo lo mejor. Vamos a terminar la grabación porque estoy aquí abriendo mi corazón y estamos grabando. Espérenme. Nos vemos.